El control de precios es inmoral, primero porque es un avance sobre la propiedad privada, ¿ok? Segundo, es inmoral porque trata de responsabilizar a quien no tiene culpa de la inflación y procura esconder la responsabilidad de quien sí tiene culpa, que es el político que emite. Ahora bien, todos sabemos que con el control de precios se produce escasez de lo que controlás y los precios suben cada vez mucho más. Bueno, el cepo es un control de precios al dólar, es ponerle un piso mínimo al peso y un techo más bajo, artificial al dólar. ¿Qué va a suceder? Cada vez va a haber más escasez de dólares, cada vez va a haber menos inversión, cada vez va a haber más demanda de dólares, exceso de demanda de dólares, cada vez va a subir más el tipo de cambio. Vos lo sabés mejor que yo, que invitás de todas las corrientes, de todos los partidos, todos los economistas, ¿quién habla en Argentina hoy que hay que levantar el cepo? Es más, te encontrás con economistas, y esto es muy interesante, hagamos un paralelo con el fútbol, Boca y River se turnan según quién está en el poder. Cuando estaba Cambiemos en el poder, Agis recibió y decía, el dólar a 60 es carísimo. Sí, claro. Hoy los que están en la oposición te dicen, Martín Tetaz, por ejemplo, este dólar es carísimo, es de espanto. ¿Y cómo se basan? Miran el pasado, todos, ¿no? Y dicen, si vos mirás el dólar en el pasado, este tipo de cambio es altísimo. Es un grave error. Es no entender cómo se forma un precio, el tipo de cambio, y cómo funciona la fuerza del mercado. Un paralelo te hago, es como decir, bueno, una persona de 70 años o de 80 tiene que tener de colesterol cuánto de ácido úrico, cuánto tiene que pesar. Y a ver cuánto pesaba a los 5, a los 10, a los 15, a los 30, a los 35. Saco un promedio y me tiene que dar tanto colesterol, tanto ácido úrico, tanto quilaje. Eso está mal. Este tema me interesa. Dale un plano a Giacomini, que me voy a la mesa. Me gustó mucho lo que ha dicho Diego, porque acá viene algo que siempre planteo. ¿Por qué los economistas argentinos no te hablan de la demanda de pesos y de la velocidad de la circulación de la moneda? Profesor, quiero decir que Diego es profesor de teoría monetaria, ¿es así la materia, teoría monetaria? Yo siempre doy teoría monetaria. Bien. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no omitimos el debate para tener una moneda fuerte de cuando la gente rechaza la moneda, que es justamente la mayor prueba de que no confían en la propia? Bueno, porque yo creo que es una especialidad bastante denostada en las universidades argentinas, ¿no? Yo tengo una explicación personal mía, que seguramente la mayoría de los colegas no van a suscribir. A ver, Ideológica. Julio Olivera, un prócer en las universidades argentinas, es uno de los economistas que en el pasado son los padres de la explicación de la inflación estructural. Que la inflación no es un fenómeno monetario. Es lo que llaman ahora la inflación multicausal. Ponele, algo parecido. Una cosa así. No voy a decir que la inflación es un fenómeno multicausal. Voy a decir, hay tantas causas que nunca la vas a poder dominar. Exacto. ¿Y cuál es el punto? La inflación, como el tipo de cambio, se relacionan con el poder adquisitivo del dinero. Por ende, si cae el poder adquisitivo del dinero, necesitas más pesos para comprar dólares, vas a necesitar más pesos para comprar bienes y servicios. ¿Y eso con qué se relaciona? Con la producción de dinero. ¿Y quién tiene el monopolio de la producción del dinero? El Banco Central. El Banco Central. Acá es lo mismo que decir el gobierno. Y los políticos. Entonces son los únicos responsables que el dólar viva subiendo y que la inflación se viva acelerando en Argentina. Te lo voy a preguntar de otro modo. ¿Por qué Uruguay tiene inflación de un dígito? ¿Por qué Paraguay tiene inflación de un dígito? ¿Por qué Chile tiene inflación de un dígito? ¿Y por qué Perú tiene inflación de un dígito? Porque tienen una casta política algo menos inmoral que la nuestra, que se preocupa por saquear menos a su ciudadanía. Porque la inflación, así como la devaluación, es una transferencia de riqueza del sector privado hacia los burócratas del Estado. Y es mentira que no es legislada. ¿Por qué lo digo siempre? Porque cuando los diputados y senadores reciben
el presupuesto del Poder Ejecutivo, votan una ley con un numerito de inflación. No solamente eso, votan una ley con una expansión monetaria para financiar su gasto público y su déficit fiscal. Y después, cuando eso se hace desmedidamente por lustros y décadas, y termina en Plan Bonex, termina en Corralito, termina en Corralón o Cepo, que son todos inconstitucionales, la Corte Suprema de Justicia hace la vista gorda y nunca dice nada. Entonces, en los temas monetarios, son todos cómplices y en la República no hay división de poderes. Esta explicación, yo le pido, grábela, después la Nación Más seguramente lo va. Grábela esta explicación, porque no encuentro muchos economistas, ni del oficialismo. Acá hay una colega que de esto transita los andaribales mucho más que yo. No hay explicaciones en el mundo de la oposición o del oficialismo menos, porque evidentemente omiten toda esta parte, que lo pongan tan claro y tan de frente. Algunos se animan a decir, el otro día lo charlaba con Santangelo, lo charlaba con el propio Melconian, la inflación es un ángel y un demonio. Sí. Para la política. La política te dice, la inflación es un demonio cuando se te va de madres. Claro. Por eso ahora el demonio de la inflación hay que encontrarle responsables. Los avaros supermercadistas, los insensibles y antisociales empresarios. Pero es un ángel para el político cuando te licúa ¿qué cosa? Las deudas. Las deudas. Este modelo, corregime Diego, no cierra sin inflación. Bueno, yo voy a hacer muchísimo... Otra vez, perdón, dígalo usted. Este modelo no cierra sin inflación, más aún. Esto que vos estás diciendo, el presupuesto de Guzmán, que ya de por sí es un dibujo, establece que el año que viene se va a tener que emitir y mucho, porque todo el mercado está diciendo que el déficit de 4% que Guzmán pone en el presupuesto es infinanciable si no es con emisión. O sea, ayer estuvo sentado acá usted, Sí. Lourdes y Javi, lo escuchamos, a Expert dijo, yo no voy a votarle, si me llega a tocar a mí, soy diputado, no voy a votarle este presupuesto, porque votar el presupuesto del kirchnerismo va a ser avalar la inflación futura. Exactamente. Y va a ser avalar la emisión del gasto. O sea que, cuidado muchachos de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio, Cambiemos, Cambiemos, radicales, macristas, coalición cívica. Ojo, no deberían estar diciéndole al mundo y a la Argentina que deberían votar un presupuesto sin la emisión descontrolada que hay hoy. Yo voy a ser muy ácido y muy puntual, ¿no? Ay, la mierda. Primero, agárrense. Voy a ser más duro que mis colegas Melconian y Santangelo. Los políticos aman la inflación porque es una transferencia de recursos. Si alguien les asegurara que con 50% de inflación no van a ser eyectados del poder y ganan las elecciones, no se preocuparían por la inflación. Se preocupan por la inflación solamente cuando existe la posibilidad que la inflación los eyecte del poder. ¿Y qué quiero decir? Los diputados y los senadores, que uno mira para atrás y en gran proporción están hace 10, 15, 20 años, nos encontramos, mirá, hay que remontarse, 2003, la inflación cerró 3.7. Sí. 2004 cerró 6.1. Casi el doble. 2005 cerró 12.3. Ahí ya dejó de ser una inflación normal. Sí. Ahí las alertas, todo el mundo empezó a mirar a la baña. Mira, ¿no? ¿qué te quiero decir? Y 2007 se toqueteó el INDEC. Bueno, y ahí se fue la baña. Voy a ser terriblemente ácido. En 24 meses, Néstor Kirchner multiplicó por 4 la inflación y teníamos superávit financiero y teníamos superávit fiscal. ¿Qué quiero decir? Es mentira, como dicen algunos colegas, que la inflación y se emite solamente para financiar gasto público y déficit fiscal. En Argentina amamos tanto la emisión, los políticos, que encuentran motivos para emitir salvajemente, como esa época, aún con superávit. ¿Sabés por qué emitían? ¿Por qué? Para mantener el dólar. Porque en ese momento se caía el dólar. ¿Te acordás que había tocado 3.8 la salida de la convertibilidad y no querían que baje por debajo de 2.75? Se llamaba tipo de cambio administrado eso. Claro. Entonces, ahí está. Nos encontramos, y a mí me preocupa, porque los economistas no nos ponemos
a ver, de puños enfrente a la casta política y nos equivocamos, la mayoría en promedio. Cuando te dicen que el dólar está caro y hacen esta cuentita mirando al pasado que yo hice, el parangón con la salud de un hombre de 75, 80 años, justamente para saber cómo tiene que estar el tipo de cambio hoy en día, es como el hombre de 80 años, tenés que decir, vos qué comés, vos cuánto ácido úrico tenés, qué presión tenés, qué haces de tu vida, cuántos kilos de más tenemos. Estas son las condiciones de los fundamentos. Hay que mirar los fundamentos macroeconómicos. Todo lo que hace que un tipo de cambio y la inflación se acelere, Argentina lo tiene cada vez peor. O sea, Argentina come cada vez más mollejas, toma cada vez más whisky, tiene más exceso de peso, tiene cada vez más vida sedentaria. Entonces no importa el pasado. Y concretamente, cuando yo miro desde el 28 de diciembre del 2017, cuando Federico Sturzenegger dio la famosa conferencia de cambio de metas de inflación, y miro el dólar en términos reales, el dólar tiene una tendencia alcista cada vez más pronunciada, con inflación cada vez más pronunciada también. Quédate ahí. Después de la pausa, Giacomini nos dice, en esa curva pronunciada